Señores, ya está con nosotros José Julio Gómez, licenciado José Julio Gómez, secretario de Asuntos Internacionales del Partido Revolucionario Moderno. Y yo creo que es muy oportuna tu presencia aquí en el programa para nosotros analizar en un primer bloque algunos aspectos de política internacional que consideramos relevante. En primer lugar, dos cosas. Tu opinión sobre el establecimiento de las relaciones diplomáticas con China a propósito de la visita del presidente de la República y la delegación dominicana en China, y también el comunicado que emitiera el Partido Revolucionario Moderno exigiendo transparencia en los acuerdos que arriben la República Dominicana y China. Quisiera conocer tu lectura en esas dos vertientes. En primer lugar, darte las gracias por la invitación. Esta es mi segunda ocasión en este programa Tiempo de Orientación. Yo siempre, la gente dice que yo soy muy pro-chino de manera personal. Una de mis tesis de grado fue sobre los cambios de la correlación de fuerzas en el sistema internacional, y ahí evaluamos la evolución de China como la economía que más ha crecido en los últimos 40 años. Y nosotros saludamos, no solamente por ser dirigente del partido, sino porque personalmente he sido partidario de la política de una sola China. Nosotros saludamos el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China. Primero, por lo que te conté, que siempre hemos sido partidarios de la política de una sola China, y por segundo, porque nosotros, desde el punto de vista económico, comercial y de desarrollo de diferentes sectores de la vida nacional, entendíamos que nosotros necesitábamos un aliado, o la economía, la segunda economía más grande del mundo y la de mayor crecimiento, como lo es la de la República Popular China. O sea que por esa parte, el partido y nosotros de manera personal saludamos esa decisión. Yo creo que ha sido, yo lo bauticé de esa manera, una de las decisiones más trascendentales de la época democrática de los gobiernos dominicanos, el establecimiento de las relaciones diplomáticas. En otro sentido, con relación a lo que emitió nuestro partido, el Partido Revolucionario Moderno, mira, nosotros siempre hemos abogado por la transparencia. Dicho sea de paso, nosotros, uno de los valores fundamentales de nuestro partido es la transparencia y el desarrollo. Nosotros somos respetuosos de lo que establece la Convención de Viena sobre asuntos diplomáticos, de cómo se deben de manejar los asuntos bilaterales y multilaterales, pero nosotros de una manera u otra, lo que hicimos con ese comunicado fue advertirle a priori al gobierno de que nosotros como partido de oposición y la sociedad dominicana queremos saber cuáles son los términos de esos acuerdos que, dicho sea de paso, se pretenden firmar mañana. Se ha hablado de 16 acuerdos bilaterales en temas como zona franca, educación, comercio, tecnologías, turismo, agricultura, etcétera, etcétera. Y lo que queremos es justamente, y lo que exigimos es mayor nivel de transparencia a la hora de detallar qué tipo de acuerdo van a hacer. Yo decía, discúlpame Eduardo, un segundito. Yo decía al inicio del programa que para mí una señal importante de transparencia que envía el gobierno dominicano y el presidente Danilo Medina ha sido la invitación que le hiciera a la delegación de empresarios que acompañan al presidente y a la delegación dominicana en China, que están ahí empresarios que son una columna vertebral e importante sus empresas para la economía dominicana, y ahí todos estarán al tanto de cuáles son los acuerdos que arribará al país. Yo totalmente de acuerdo con tu posición sobre el tema del sector privado, y la economía china es reflejo de eso. En el 78, cuando empezó la apertura de la economía china, los chinos entendieron cuál era el rol del sector privado en el mercado, como el ente productor de empleos y motor de la economía. Y yo creo que los gobiernos dominicanos, ya después de la época democrática, lo han entendido también. Y lo que ha hecho inteligentemente el presidente Danilo Medina es llevar este cúmulo de empresarios, que entre ellos reúnen de las fortunas más grandes del país, para que estos acuerdos que firmen, y bueno, posteriormente él va a ir a Shanghái a una feria de importación, pues ellos estén involucrados en ese proceso de desarrollo que se pretende llevar a partir de la firma de estos acuerdos. José Luis, hay quienes entienden que el comunicado del Partido Revolucionario Moderno a través de su presidente fue apresurado, tomando en cuenta que Danilo Medina y la delegación dominicana no habían tocado suelo chino aún, y además hay aspectos importantes en este tipo de acuerdos que hay que respetarlo, y uno de ellos es el criterio de la discrecionalidad, hasta tanto esos procesos son meras conversaciones de cara a acuerdos concretos que vayan a beneficiar a ambos estados. Bueno, es como te decía, la intención de nuestro partido fue tomar una medida a priori, básicamente ser en esta etapa, no solamente hacer una posición que sea en crítica, sino una posición constructiva. Lo que le estamos pidiendo al gobierno definitivamente es que
al arribo de estos acuerdos, nosotros como partido de oposición y el pueblo dominicano podamos entender qué términos tienen ellos. Porque cualquier tipo de acuerdo que firme el gobierno dominicano con la República Popular China, evidentemente va a afectar o va a beneficiar la economía dominicana, los empleos, la producción, etcétera, etcétera. O sea, lo que hemos pedido básicamente, a priori, reitero, es mayor transparencia a la hora de detallar los términos de esos acuerdos. Ojo, el Partido Revolucionario Moderno ha asumido la política de una sola China. Y dicho sea de paso, en nuestro manual, en nuestro documento de política exterior, teníamos pretendido que en el año 2020 nosotros íbamos a impulsar el establecimiento de las relaciones diplomáticas. Y saludamos en su momento de manera pública el establecimiento de las relaciones diplomáticas. Y a quienes nos ubican en el área internacional, hemos sido partidarios desde muy joven, aunque somos jóvenes, de la política de una sola China. O sea que no estamos en ningún momento rechazando, y eso es algo que quiero dejar claramente establecido, la intención del presidente Danilo Medina de establecer estos tipos de acuerdos en beneficio del pueblo dominicano. Las expectativas que tiene el Partido Revolucionario Dominicano a partir de moderno, a partir del establecimiento de estas relaciones diplomáticas con China, visualizada con algunas de las áreas que pudiéramos aprovechar para que impacten en el bienestar del pueblo dominicano, que es lo que se procura como objetivo final. Las expectativas de ustedes en sentido general o sobre un tema específico que el país debe de aprovechar en su máxima dimensión. Bueno, tú sabes que yo siempre he tenido el debate sobre el tema del turismo. Sí. Y la gente dice, bueno, es que los chinos no comen ni plátano, ni les gusta la playa. Y yo le digo a la gente, señores, lo que pasa es que estamos hablando de un país que tiene 1.300 y pico de millones de personas. O sea, por lo menos una gran cantidad de chinos le va a gustar la playa. O sea, que hay que fomentar el sector turismo. Yo quiero que tú vayas a Cancún y tú veas la cantidad de chinos que van cada año a Cancún, a Tulum y a muchos sitios de México. O sea, que yo creo que el turismo es una base importante para nosotros desarrollar. Dicho sea de paso, nosotros tenemos un stand. Una de las cosas que va a hacer el presidente Danilo Medina es visitar Shanghái, donde se va a celebrar una feria de importación y exportación. Y de las órdenes que dio el presidente Medina es que se establezca un stand de la República Dominicana y que uno de los temas que se priorice es el tema de vender el turismo dominicano. Recuérdate que una de las principales medidas a partir del establecimiento de relaciones diplomáticas que tomó la República Popular China fue declarar a la República Dominicana como un destino turístico por excelencia. O sea, que basado en eso, nosotros tenemos que explotar el hecho de que el gobierno chino haya identificado a la República Dominicana como un destino turístico. ¿Y esto cómo ves desde China, cómo se pudiera ver el hecho de recibir al presidente de la República Dominicana? O sea, por la distinción que eso envía. Y yo creo que también es importante porque está el presidente de El Salvador, se encuentra también en China y se reunió con el presidente Xi Jinping y el presidente de Cuba. Entonces, esto desde el punto de vista geopolítico, ¿tú crees que pueda variar la correlación de fuerzas o la influencia hegemónica de los Estados Unidos en la región y de China en la región, o sea, dentro del marco de esa guerra comercial? ¿Cómo entiendes que esto puede, qué implicaciones geopolíticas tendría y cómo esto puede impactar? Bueno, tú sabes que cuando la República Popular China había cedido o básicamente parado su intención de que países que tenían relaciones diplomáticas con Taiwán, con la República de China, Taiwán, las rompieran para establecerlos con ellos hasta el año 2013. Cuando el presidente Ma Ying-jeou era el jefe de Estado de la República de China, Taiwán. Cuando pierde el Kuomintang y llega el Partido Democrático Popular, cambia su política exterior, entonces le obligó a la República Popular China también volver a lo que muchos le llaman, aunque no es un término muy utilizado por mí, la diplomacia de la chequera. Entonces ahí inicia nuevamente el establecimiento de relaciones diplomáticas de la República Popular China con muchos países. Por ejemplo, en África, Burkina Faso hace aproximadamente 4 meses rompió relaciones diplomáticas y con una gran ofensiva de la República Popular China en Latinoamérica. Eso se debe a una iniciativa que se llama Under the Belt and Road Initiative, que básicamente en español sería la franja y la ruta. Básicamente eso. Es una continuación de la llamada Ruta de la Seda, que ustedes conocieron de la época del Imperio Qing, que se ha trasladado ahora al continente americano
con la necesidad o con la intención de la República Popular China de llegar a los países en vía de desarrollo de Latinoamérica. Rompimos relaciones diplomáticas con Taiwán, la República Dominicana. Antes de nosotros había roto relaciones diplomáticas Panamá y posteriormente El Salvador. Y hoy, como tú lo estableces, están 18 presidentes que van a participar en la Feria de Exportación e Importación en Shanghái, pero hay 3 latinoamericanos, que es Miguel Díaz-Canel, presidente del Consejo de Estado y del ministro de Cuba, y está el comandante Salvador Sánchez Jerez, presidente de El Salvador. Y ahora, de manera protagónica, y como tú lo dijiste, histórica, el presidente Xi Jinping va a recibir al presidente de la República, Danilo Medina, en el Palacio Presidencial. O sea, que yo creo que para la República Dominicana, en sentido particular, es algo muy importante. Ahora, desde el punto de vista geopolítico, sigue básicamente la ruta que ha llevado del año 2013 el gobierno chino, de tener mayor nivel de influencia en Latinoamérica. Fíjate, y con esto te concluye ese punto, que ni siquiera nosotros habíamos firmado el acuerdo de establecimiento de relaciones diplomáticas y alrededor de 700 ciudadanos dominicanos habían ido con cursos, todo pago a la República Popular China, en un gran acuerdo que no solamente ha beneficiado a ciudadanos vinculados al gobierno de turno, sino también a partidos de oposición, organizaciones de la sociedad civil. O sea, que la diplomacia china ha querido involucrarse de lleno en el seno de la sociedad de estos diferentes países. Y en otro orden, ya pasando a otro plano, pero quedándonos en el escenario internacional, quisiera conocer tu opinión sobre la elección del ministro de Justicia, Sergio Moro, o la elección que hizo el presidente Bolsonaro, el presidente electo Bolsonaro, de Sergio Moro como ministro de Justicia, el juez que llevó todos los casos de corrupción, que destapó el escándalo de Lava Jato, que destapó el escándalo de Petrobras, que luego derivó en el escándalo de Odebrecht, y todo este cataclismo geopolítico y regional que se desató en América Latina. ¿Qué opinión te merece? Bueno, yo no estuve de acuerdo, ni siquiera, yo soy un hombre que respeto mucho la democracia, y me sentí muy mal por la elección que hizo los ciudadanos brasileños a elegir a Bolsonaro. En el siglo XXI, como ya lo había mencionado, elegir un misógino, un xenófobo, un homófobo a la presidencia de la República, a la presidencia de la República Federativa del Brasil, en una sociedad tan diversa, yo creo que es un atraso. Partiendo de ahí. Una sociedad de más de 210 millones de personas, o sea, un Estado federal grandísimo. Y no solamente eso, es que Brasil, es la realidad de los ciudadanos brasileños. Más de 30 partidos políticos. O sea, avanzamos en un momento determinado con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva al tema de con los avances sociales, a la limitación de la fuerza policial, y ahora estamos retrocediendo a propuestas que establece Bolsonaro de licencia para matar, pena de muerte, etcétera, etcétera. O sea que partiendo de ahí, seguimos con diferencia con el presidente Bolsonaro. Ahora decide ubicar como ministro de Justicia al juez Sergio Moro, que como tú lo estableces, fue el que estuvo al frente del caso Petrobras, de Lava Jato, etcétera, etcétera. Conocido como un antipeteísta. O sea, una persona que siempre, dentro de su ejercicio judicial, estuvo en contra de miembros y líderes del Partido de los Trabajadores. La lucha por la transparencia. Claro que le empaña, porque entonces ahora nos puede decir que fue una lucha sincera, sino una lucha política, plan premeditado, para y destruir al PT y desplazarlo del poder y evitar el regreso de Lula a la presidencia. ¿Tú sabes de lo que se habla? Las fuerzas progresistas en Latinoamérica, de lo que nosotros hablamos con respecto al tema brasileño y específicamente al tema que acaba de suceder con la elección de Sergio Moro como ministro de Justicia, es que estamos hablando de un proceso de judicialización de la política, de cómo utilizar la justicia, amarrada con sectores particulares de la sociedad brasileña para tratar de influir en el cambio del poder. Y lo que pasó ahí, exactamente con los miembros del PT, fue justamente eso. Como el juez Sergio Moro, eso fue una ecuación. Claro, una ecuación, y a la vista de todos. Y la ecuación termina con el resultado de que hoy Sergio Moro es la propuesta para el ministro de Justicia del presidente electo Jair Bolsonaro. José Julio, con tu anuencia vamos a una pausa comercial. Al regreso nos vamos a acercar un poquito al Caribe, un poquito al Caribe brevemente, para evaluar el tema de Keiko Fujimori y entonces aterrizar al tema político desde el punto de vista del equipo al que tú perteneces, a lo interno del PRM. Vamos a la pausa.
Retornamos con nuestro invitado en la noche de hoy, José Julio Gómez, secretario de Asuntos Internacionales del PRM. Antes de irnos a la pausa, el PRM le está dando oportunidad a los jóvenes. Atención, comité político del PLD. Miren el ejemplo. Yo soy el secretario de Cooperación Internacional y tengo 26 años. Y el presidente del partido tiene 36, o sea que me lleva 10. Definitivamente es un equipo joven. Un equipo totalmente joven. Felicito al PRM. Totalmente. Reitero mis felicitaciones y ojalá que los otros partidos del sistema entiendan que la renovación es un ciclo natural de la vida en sentido general. Antes de la pausa, hicimos el compromiso de conocer la opinión del PRM, tu opinión de manera particular sobre lo que está ocurriendo en Perú. Keiko Fujimori, pues 36 meses le dictaron a la cárcel de prisión preventiva. O sea, un exceso necesario. Tú que eres el experto, ¿qué crees? Lo mismo que Brasil, un plan. Bueno, yo creo que lo mismo que está pasando en Guatemala. Nosotros siempre hemos luchado de manera particular contra el tema de la corrupción. O sea, nosotros siempre hemos sido voceros de la lucha contra la corrupción. Ahora, la lucha contra la corrupción no puede ni primero politizarse, ni segundo abusar de ella. Yo creo que lo que está pasando en Perú es justamente lo que está pasando en Guatemala con la Comisión Interamericana contra la Corrupción. Que la expulsó no le expulsó, no le renovó el mandato al presidente Jimmy Morales. Por el hecho de que ha sido abusivo. Por ejemplo, para yo centrarme en el caso de la comisión que lo llevó a él al poder. Al poder, sí. Exactamente. Es una dinámica compleja. Pero mira el asunto de Perú. Y yo no quiero que los que saben del tema internacional digan, bueno, es que hay un antecedente con su padre. O como estuvimos hablando fuera de cámara con Alejandro Toledo. No, son situaciones diferentes. Porque Keiko está en territorio peruano. En la situación de Alejandro Toledo estaba en Estados Unidos, está en Estados Unidos. En el caso de Alberto Fujimori, viajó y se quedó fuera. O sea, el nivel de arraigo que ha tenido una persona que ha sido casi presidente, por decirlo así, ha quedado en las últimas 2 elecciones en segundo lugar. Yo no creo que Keiko vaya a tener la capacidad o la intención, o jurídicamente la intención, de no presentarse ante la ley. O sea que para mí fue un exceso esa prisión preventiva. Oye, y además de 36 meses. Para mí, justo como lo estaba planteando, está pasando lo que está pasando en Guatemala, que es cómo se está involucrando la opinión pública, el ánimo y la intención o la decepción que tiene el electorado con el tema jurídico. O sea, la vida jurídica es una cosa y lo que quiere el electorado es otra. Pero para mí yo no estoy de acuerdo de ninguna manera que a Keiko se le haya dictado 36 meses pudiéramos de prisión preventiva. Estar hablando, Perú no está en medio de elecciones, pero pudiera pasar lo mismo, valga la redundancia, que en Brasil, de una manipulación de estos actores de poder con el apoyo de probablemente de Estados Unidos tras batidores, de una manipulación de la ciudadanía que conduzca al Perú y a otros pueblos hermanos, y ojalá que nunca nosotros a tomar decisiones como la que se tomó el pasado domingo en Brasil. Pero es que yo a veces le trato de comentar al público, a los amigos, a los ciudadanos que no siguen mucho la política internacional, que se dediquen, por favor, dedíquense, los amigos televidentes, a evaluar el caso de Lula da Silva. Dedíquense para que ustedes sepan por qué Lula está preso. O sea, el caso de Lula da Silva, Lula para mí es un preso político, de manera particular. O sea, vuelvo y te reitero, es como tú vincular el sector de la justicia, ¿verdad?, y entrarlo a la política para que sectores particulares logren su objetivo frente a sus adversarios. Es justamente lo que está pasando. José Julio, vámonos al plano local y al Partido Revolucionario Moderno, que en estos momentos ya tomó la decisión de realizar su convención interna con el padrón cerrado, el padrón del partido, del propio partido, con algunas irregularidades que se presentaron en el proceso de escogencia del secretario general y del presidente. ¿Tú crees que es saludable que se escoja ese método de elección de candidatos, el padrón cerrado? Bueno, tú sabes que la ley de partidos políticos recientemente aprobada, establece
que el órgano de mayor jerarquía del partido es que tiene que decidir sobre qué tipo de primaria. En este caso la comisión ejecutiva. No, la dirección ejecutiva la dirección. Es el Comité Ejecutivo Nacional, que El ahora se Comité llama. Ejecutivo Nacional. Exactamente, Okay. que ahora en los nuevos Gracias por estatutos la del PRM es el Comité Nacional, que lo componen 1000 y tantos de miembros. Claro, la dirección ejecutiva, como el órgano de poder, de decisión, de momento, que se reúne todos los martes, ha dado la luz cantante de que nosotros vamos a hacer la primaria con padrón cerrado. Ahora, eso tiene que llevarse al Comité Nacional y eso votarse en el Comité Nacional conforme a lo que establecen la actual ley de partidos políticos. Ahora, nosotros no tenemos problemas que sea abierto y que sea cerrado. Yo creo que el partido, lo que está reinando del partido es una unidad dentro de los dos líderes. Claro que ellos tienen posiciones diferentes, pero el propio presidente Mejía, que había hablado siempre desde el año 2004 de las primarias abiertas, ha dicho que no importa si son abiertas o si son cerradas, que él va a ir a una convención interna, ya pautada por la Junta Central Electoral, que creo que va a ser el 6 de octubre del año 2019. O sea que no tenemos problemas con eso. Tú perteneces al equipo de Hipólito Mejía, Sí, claro. Ocupas una posición importante en su entorno. ¿Cómo va el proyecto de Hipólito Mejía? Y sobre todo en tu condición de condición biológica de joven, porque la juventud no solamente es una condición biológica, pero tú que tienes 26 años, apoyas al expresidente Hipólito Mejía, que gobernó el país hace muchos años. Entonces, ¿cómo logras identificarte con ese proyecto político y con sus ideas? O sea, yo soy muy seguidor de Salvador Allende, y un famoso discurso que él dijo en la Universidad de Guadalajara, dijo que en la política habían dos tipos de dirigentes, los viejos jóvenes y los jóvenes viejos. Él trataba de explicar de que personas con alto nivel de edad pensaban como personas jóvenes y otros jóvenes pensaban como yo. Yo creo que el presidente Mejía, cuando le tocó gobernar, dio muestra que tenía un compromiso real con mi generación. Bueno, en su gobierno fue que se creó el Ministerio de la Juventud. Desarrollamos la Secretaría de Estado de la Juventud en ese momento, que así era que se llamaba. En su gobierno fue que se realizó el programa de los multiusos, como espacio de acceso, no solamente deportivo, sino de acceso cultural y social para toda la comunidad, pero especialmente para los jóvenes, que son los que más practican deporte. Fue el que inició con el proceso, con el programa de llevar los autobuses a las asociaciones de estudiantes, para que los que vivían en sectores más recónditos pudieran ir a las regionales de la UAS a tomar sus clases. O sea, que ¿por qué apoyar al presidente Mejía, que aunque tiene 77 años, puede haber una diferencia dentro de lo que yo pienso y lo que él piensa, desde el punto de vista biológico, obviamente? Yo lo que le estoy comprando y lo que le estamos comprando a los jóvenes del partido del presidente Mejía es su compromiso desde sus inicios en la actividad política, en el desarrollo de su gobierno y su actual compromiso con la juventud, que fue el primer líder político que dijo que había que darle una cuota del 25% para la juventud. Y le siguió el presidente Medina, le siguió el ingeniero Miguel Vargas Maldonado y todas las fuerzas políticas del país. El único líder que no asumió el tema del 25%, y eso quiero dejarlo claramente establecido, fue el presidente Leónel Fernández. Pero a partir de esa propuesta del presidente Hipólito Mejía, fue que los otros líderes asumieron el tema del 25%. Y gracias a eso, y una lucha campal de jóvenes de 18 organizaciones políticas, fue que logramos que en la actual ley de partido tengamos una cuota mínima de un 10% de participación. Y una pregunta, voy a reformular mi pregunta. Sí. ¿Cómo asociar el producto político Hipólito Mejía con la palabra cambio, con el concepto cambio? Por ejemplo, el expresidente Leónel Fernández, yo no lo asocio con el cambio, porque, bueno, gobernó en el 20 ya, él habrán pasado 24 años de que llegó a la presidencia por primera vez. Entonces yo no lo asocio con el concepto de cambio, porque digo, óyeme, como una persona que gobernó hace 24 años, 20 y tantos años, hoy venga a presentarse al electorado como la renovación. Entonces, la misma pregunta se la aplico al expresidente Hipólito Mejía. Bueno, te la hago a ti para que me la responda sobre el expresidente Hipólito Mejía. ¿Cómo lo asociamos con, Mira, con el cambio? Yo he evaluado la época democrática de la República Dominicana en ciclos. Y por 30 años el escenario político la manejaron tres personas, liderado de tres personas, tres altos dirigentes de diferentes partidos. El profesor Juan Bosch, el doctor Joaquín Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez. Yo creo que ese ciclo termina en el año 2020, con personas que ya van a cumplir 30 años dentro del liderazgo político. Es el presidente Hipólito Mejía, el expresidente Leónel Fernández y el presidente actual Danilo Medina. Yo creo que en vez de hablar de cambio, nosotros lo que hemos hecho es
decirle al país que nosotros vamos a hacer esa transición necesaria para pasar a un nuevo... Bueno, ese es su eslogan, exacto. Exactamente. Es una necesaria. transición que nosotros queremos liderarla. Es un ciclo que ya acabó. El presidente Mejía lo ha dicho en varias ocasiones, que este es el último tiro de él. Y esa transición de ese ciclo político que se cierra en el año 2020 es la que nosotros queremos liderar con el presidente Hipólito Mejía. O sea que no es el tema de hablar de cambio, es que hemos evaluado que hay un término del ciclo y en ese término del ciclo el presidente Mejía quiere dejarle sus mejores esfuerzos al pueblo dominicano en esa etapa de la transición. ¿Ha aceptado ya el equipo de Hipólito Mejía la realidad de que el PRM asumió con la observación de que aún falta de que su última máxima instancia lo apruebe el padrón cerrados para su proceso interno? Te reitero que el presidente de manera pública ha dicho que aunque él ha estado siempre coherente desde el año 2004, sí, con las primarias abiertas. Tú sabes que fue el hombre que claro, impulsó la ley de las primarias abiertas y él ha sí. mantenido coherencia con eso. Él ha dicho ya últimamente que no importa si son con abiertas, si son con cerradas, que él va a ir de cualquier manera a participar en la comisión interna. O sea, que eso no es un problema para el presidente Hipólito Mejía. Bueno, muchas gracias al licenciado José Julio Gómez, secretario de Asuntos Internacionales del Partido Revolucionario Moderno y coordinador del equipo de juventud del expresidente Hipólito Mejía, por haber estado compartiendo sus ideas con nosotros. Yo reitero mis felicitaciones al PRM porque le está dando oportunidad a los jóvenes y yo creo que en ese espejo tiene que verse también el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista Social Cristiano, que hay muchos jóvenes con tanta o más preparación que muchas personas que hoy están aferrados a puestos en estructuras partidarias y que impiden que el cambio generacional y biológico e ideológico se dé dentro de esas organizaciones. Así que te reiteramos la invitación. Las gracias por estar con nosotros, la invitación queda abierta. Y a ustedes, gracias infinitas por haber estado compartiendo con nosotros durante una hora. Mañana, si Dios lo permite, estaremos de regreso acá en Tiempo de Orientación.